La puerta se cerró de golpe detrás de mí y comencé a caminar hacia el auto de mi hermana. Respiré hondo. El aire por donde caminaba era el mismo que el aire del otro lado de la pared, pero de alguna manera olía más fresco y dulce. Mercy me rodeó con el brazo y dijo, «Antes de llevarte a casa, ¿hay algo que quieras hacer? ¿Quizás quieres salir?» «Sí, supongo que la hay. Me encantaría tomar una cerveza fría». «¿Lo tienes? ¿Bull's Bar estaría bien contigo?» «Usted apuesta». Mientras nos alejábamos de los muros de piedra gris, recordé lo que me había traído allí. Fue un divorcio. Un divorcio muy, muy desagradable. Un evento que no podría haberse imaginado en ese hermoso día de julio cuando Amy caminaba por el pasillo hacia mí bajo el brazo de su padre. Amy y yo habíamos sido pareja desde segundo grado. No había duda en la mente de nadie de que no nos íbamos a casar. Éramos para siempre. Fue un romance que se suponía que tendría un final de cuento de hadas, y vivieron felices para siempre. Acordamos esperar a casarnos hasta después de la universidad y no tener hijos hasta los 30 años. Queríamos ir a lugares y hacer muchas cosas antes de establecernos. Por supuesto, no todo fue como un cuento de hadas. 2 veces. En el 11º grado y en su segundo año de universidad, Amy sintió que necesitaba descubrir cómo eran otros muchachos. En la escuela secundaria, ese periodo duró solo 3 semanas. Amy regresó y dijo que lo sentía y que había hecho algo estúpido. Salí con 5 chicos y todos eran imbéciles. Tenía el mejor, pero casi lo arruinó. Estaba tan ocupada con clases y deportes que ni siquiera pensé en salir con otras chicas. Me recompuse y me dije a mí mismo, está bien, si quieres saber sobre otros chicos, saldré y descubriré cómo son otras chicas. Ambos encontramos buenos trabajos en nuestras respectivas especialidades y los siguientes 4 años fueron bastante bien. Tuve que viajar un poco por trabajo, pero era poco frecuente y los viajes nunca duraban más de 3 días. El día después de cumplir 26 años, Amy me informó que estaba embarazada. Me sorprendió, ya que habíamos acordado esperar hasta que ella tuviera 30 años para formar una familia. Ella me dijo que, según su médico, la medicación que había tomado durante la gripe había anulado sus píldoras anticonceptivas. 9 meses después, Brian Louis se unió a nosotros. Amy solo había estado fuera del trabajo durante 6 semanas. El edificio donde trabajaba tenía una guardería, así que volvió a trabajar y se llevó a Brian con ella. Después de 9 meses, ella dijo eso ahora que habíamos formado una familia. Ella quería tener otro hijo para que estuvieran más unidos y fueran más fáciles de criar. No me importó, así que acepté. Y 6 semanas después dijo que iba a ser papá de nuevo. A los 8 meses. Ella dijo que pensaba que 2 bebés eran suficientes y que me importaría si me ataba las trompas. Mi actitud fue que es su cuerpo y si ella no quiere tener 9 meses de embarazo, ¿quién soy yo para decirle que debería hacerlo? Un mes después, Susan Marie nos nació. Al igual que con Brian, Amy solo estuvo fuera del trabajo durante 6 semanas y luego volvió a trabajar, trayendo a sus 2 hijos con ella. Durante los siguientes 6 años, Amy y yo fuimos promovidos 2 veces y estábamos ganando mucho dinero. Parecíamos la pareja perfecta. Rara vez peleábamos por algo y todavía estábamos bastante activos en el dormitorio. Teníamos gustos y disgustos similares. Disfrutamos visitándonos y haciendo cosas juntos y estábamos felices de vernos cuando llegábamos a casa del trabajo todos los días. Pero lo de la feliz pareja amorosa de la vida hogareña resultó ser una mentira, como descubrí. Una hermosa tarde de julio, volé a Denver para visitar a uno de nuestros proveedores y averiguar por qué tenía problemas de suministro. El viaje estaba programado para 3 días, pero al llegar descubrí que la empresa había sido arrestada previamente por el IRS por falta de pago de impuestos sobre la nómina. Resultó que la compañía había estado en problemas financieros durante algún tiempo. Me di la vuelta y regresé al aeropuerto para tomar el próximo vuelo a casa.
No se me ocurrió llamar a Amy y hacerle saber que había vuelto temprano, lo cual fue bueno, porque si lo hubiera hecho, tal vez nunca hubiera sabido lo que había hecho. Llegué a casa a las 5:20 y Amy aún no había llegado del trabajo. Pensé en empezar a cenar, pero luego decidí llevar a Amy y a los niños a cenar. Estaba en la habitación que habíamos instalado como oficina en casa cuando escuché que comenzaba el abridor de puertas de garaje y eso me dijo que Amy estaba en casa. Cuando completé los pasos para guardar mi trabajo y luego salí del programa de computadora en el que estaba, Amy ya estaba entrando a la casa. Estaba abriendo la puerta del estudio cuando escuché la voz de Amy. Y luego la voz de un hombre. Y luego hubo un sonido. Un sonido que hizo que mis entrañas se congelaran. Saqué mi teléfono, lo configuré para tomar una foto y luego me dirigí a la sala de estar. Sabía a quién vería cuando entré a verlos. Al era el jefe de Amy en el trabajo y lo había conocido a él y a su esposa en las fiestas navideñas, picnics y otros eventos sociales de Amy. Amy no tenía forma de saber que estaba en casa. De camino al aeropuerto, dejé mi automóvil en el concesionario para reparar los frenos y no estuvo listo hasta el día siguiente, así que tomé un taxi hasta el aeropuerto. Se sorprendieron mucho cuando entré a verlos. Logré hacer 5 buenos tiros antes de que se dieran cuenta de que estaba en la habitación y 3 más cuando se alejaban frenéticamente el uno del otro. Dejé caer mi teléfono en el bolsillo y me dirigí hacia Al. Se dio cuenta por mi cara de lo que estaba a punto de hacer y desafortunadamente, al menos desde mi perspectiva, no estaba entre él y la puerta. De esa manera, pudo darse la vuelta y correr hacia la puerta antes de que pudiera llegar a él. Todavía habría tenido tiempo de agarrarlo, pero cuando pasé junto a Amy, ella sacó el pie y me hizo tropezar. Para cuando recuperé el equilibrio, Al estaba fuera de la puerta y fuera de la vista. Me giré, pasé junto a Amy a la cocina, saqué la guía telefónica del armario donde la guardábamos y la hojeé hasta llegar a Harold Bartram. Levanté el teléfono y ya estaba marcando números cuando Amy entró en la habitación y preguntó, ¿qué estás haciendo? Llamando a Janet Bartram para compartir la noticia con ella. Amy se acercó apresuradamente y desenchufó el cable del teléfono del enchufe, diciendo al mismo tiempo, no hagas eso. Solo causarás problemas. ¿No crees que ya no tenemos problemas, verdad? Quiero decir, entre Al y Janet. Al puede arruinar mi vida y tengo que tener cuidado de no arruinar la suya. Ese no es el punto. No hay necesidad de lastimar a Janet. Ella es la parte inocente aquí. No lo creo. Está casada con un imbécil infiel y debería saberlo. Si ella lo aguantará. Bien. Pero de ahora en adelante, tengo la intención de hacerle la vida un infierno. Primero, le contaré todo a Janet y le ofreceré mostrarle las fotos si quiere verlas. Entonces contrataré a un abogado y lo acosaré en el trabajo. Estoy seguro de que su empresa tiene un manual de políticas y procedimientos y estoy dispuesto a apostar que hay algo sobre las relaciones subordinadas de los supervisores. Y luego iré a buscarlo y atraparlo. No querrás hacer nada de eso porque te costará demasiado. ¿Cómo lo visualizas? Irás con Janet y ella lo echará, y yo te echaré y lo pondré aquí conmigo y con nuestros hijos. Presentarás una demanda contra nuestra empresa y me despedirán junto con Al. Y sin trabajo. Eso significa que te sacaré de encima tu dinero en el divorcio y obtendré una gran pensión alimenticia y manutención de los hijos. Si lo encuentras y lo golpeas, irás a la cárcel por agresión. Sería mejor si te olvidas de todo esto y seguimos adelante con nuestras vidas. Estás bromeando. Seguir adelante con nuestras vidas. ¿Después de lo que acabo de descubrir? ¿Por qué no? Al y yo hemos estado saliendo durante mucho tiempo y nunca nos ha hecho daño. Tenemos una buena vida. He sido una gran esposa para ti. Nos llevamos muy bien, y realmente te amo. ¿Puedes entretener a ese imbécil y luego decirme que me amas? ¿Por qué no? Es verdad. Al es solo entretenimiento para mí. Nada más que eso. ¿Solo entretenimiento?
Nada como añadir insulto a insulto. Te pillo haciendo trampa y dices que no soy bueno para el dormitorio. No dije que no fueras bueno para el dormitorio. Entonces, ¿por qué te diviertes con otros hombres? No me divierto con otros hombres. Desde que nos casamos, solo he estado con Al. ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, cariño, eres un gran tipo. Eres un gran esposo y padre. Y eres bueno en el dormitorio. Pero Al me da algo que tú no puedes, genial. Simplemente genial. Soy un gran esposo y padre, pero solo soy bueno en el dormitorio. Es tan agradable darse cuenta de eso. No quise que sonara así. Eres bueno en el dormitorio. Tenemos una gran vida. Aparentemente no es lo suficientemente bueno. ¿Estás bien, cariño? Te lo juro, estás bien. Pero Al me está ofreciendo algo que necesito que tú no puedes darme. ¿Sí? ¿Qué es eso? No debería importar. Querida, hemos tenido una vida perfecta hasta ahora. No hay ninguna razón por la que no podamos seguir teniendo una buena vida. No nos está lastimando, querida. Y ha estado sucediendo durante años. Estaremos bien. Lo prometo. Negué con la cabeza y dije, no eres realista. A mí. Estás loco si crees que podemos seguir viviendo después de lo que he visto. Pero tengo que admitir que tengo curiosidad. Dices que esto ha estado sucediendo durante años. ¿Cuántos años? ¿Y cómo empezó? Empezó incluso antes de conocer a Al. Comenzó cuando estaba en la universidad y rompimos porque quería ver cómo podrían ser otros chicos. Había 5 de ellos. Eso plantea 2 preguntas. Primero, ¿por qué no te casaste con una de ellas? ¿Por qué? Todos eran imbéciles. Necesitaba algo más que un sentimiento. Y yo te amaba. Así que los dejé. La segunda pregunta es, ¿por qué me dijiste que no podíamos hacer esto hasta que nos casáramos? Y te amaba y sabía que lo hacía. Pero después de mi experiencia con 5 hombres, dejé de prestarles atención por completo. Todo iba bien hasta que en una de las fiestas navideñas de la empresa, no pudiste asistir porque estabas de viaje de negocios. Creo que fue a Seattle. De todos modos, bebí más de lo que debería y me sentí mal cuando Al bailó conmigo. Así pasé las siguientes 2 noches con él. Nos iba bien hasta que conoció y se casó con Janet. Todavía coqueteábamos, pero no fue hasta que Janet quedó embarazada y comenzó a negarse a divertirse que comenzamos a salir de nuevo. Y luego nunca rompimos. Una y otra vez, cariño. No nos dolió ni un poco. Tengo que pasar por casa de mi hermana y recoger a los niños. Incluso estás haciendo que tu hermana te cubra mientras me engañas. No seas tonto, Rob. Ella piensa que estoy trabajando hasta tarde. Le pedí que cuidara a los niños cuando llegaran a casa de la escuela. Fueron directamente de la escuela a su casa y ahora tengo que recogerlos. Cuando regrese, te mostraré que nada ha cambiado. Me quedé allí mirándola desconcertada mientras se alejaba para subir a su auto. Ella no nos había oído. Solo porque nunca lo supe. ¿Iba a mostrarme que nada había cambiado cuando llegara a casa? ¿Realmente esperaba que fuera descuidado segundos después de su conexión con Al? Era bastante improbable. Volví a enchufar el teléfono y llamé a Janet. Ella no estaba contenta con lo que le dije y preguntó cuándo podríamos reunirnos para que pudiera ver las fotos que había tomado. Y acordamos reunirnos para almorzar al día siguiente. Ella me pidió que no le dijera a Amy que había llamado porque Amy se aseguraría de llamar a Al y avisarle. No voy a hacer nada hasta que tenga pruebas y luego me reúna con él. Subí las escaleras y comencé a mover mis cosas del dormitorio al dormitorio de invitados. Estaba colgando mis trajes en mi armario cuando un pensamiento muy malo me golpeó. Cuando Amy me dijo que me iba a echar, dijo que él podía mudarse.
Aquí conmigo y con nuestros hijos. Cuando ella dijo eso, no estaba prestando atención. Pero reflexionando, me di cuenta de que lo decía como si los niños fueran suyos y de Olse. ¿Podría ser ese el caso? Recordé que ella me dijo que había comenzado a salir con Al. Mi viaje a Seattle había pasado aproximadamente un año antes de que ella me dijera que estaba embarazada de Brian. Así que Al bien podría ser el padre de mis hijos. Y que Dios los ayude si descubrí que lo era. Estaba guardando las últimas cosas cuando Amy llegó a casa con los niños. Ella vino a por mí y, al encontrarme en la habitación de invitados, me preguntó, ¿qué estás haciendo? Creando espacio entre nosotros. ¿Por qué? Te dije que te mostraría cuando volviera que nada había cambiado. ¿Has olvidado lo que presencié hace 2 horas? ¿Crees que me conformaré con los descuidados segundos de Al? Oh, por el amor de Dios, Rob. Nunca te dolió, pero está bien. Voy a darme una ducha primero. Simplemente no lo entiendes. No quiero tener nada que ver con tu culo infiel. Estás siendo estúpido, Rob. No amo a Al. Os amo. Tengo algo con Al, pero hasta el amor. Ciertamente no dijiste que me amabas cuando dijiste que me ibas a echar y dejar que Al se mudara contigo. Y no sentí mucho amor cuando me dijiste cómo ibas a destruirme en el divorcio. Eso no es lo que quise decir. Solo quería que te detuvieras a pensar antes de llamar a Janet. Bueno, pensé, Amy. Y por eso me mudé a este dormitorio. Somos adultos, Rob, y podemos hablar y llegar a un acuerdo. Nada ha cambiado. Todavía te amo, pero no tanto como para que no puedas colgarme cuernos. Déjame en paz, Amy. Salí de la habitación y fui a ver a los niños. Los ayudé con sus tareas y luego jugué con ellos hasta la hora de acostarse. Después de acostarlos, fui a mi nueva habitación y comencé a prepararme para acostarme. Cuando apagué la luz, escuché correr la ducha y recordé lo que Amy había dicho. Dios, qué perra más estúpida. Estaba dormitando cuando se abrió la puerta y Amy entró en la habitación. Se metió en la cama conmigo. Rápidamente me senté y la aparté de mí. ¿Qué parte de no quiero tener nada que ver con tu culo infiel no entendiste? Aléjate de mí, Amy. Maldita sea, Rob, te amo. ¿Podemos resolver esto? Sé que podemos. No, Amy, no podemos, no hay forma en el infierno de que podamos. Ahora vete de aquí. Ella se levantó del suelo y salió de la habitación, y traté de volver a dormir. Siguiente capítulo. Había sido una noche repugnante. Amy ya estaba levantada y preparando el desayuno, pero pasé junto a ella, agarré las llaves de mi auto del estante y salí de la casa. Desayuné en la posada del pueblo y luego me dirigí a trabajar. A las 10 en punto llamé a Mike Hopper, un buen amigo que también era abogado, y le conté mi triste historia y luego le pregunté si podía hacer una cita para reunirme con él y hablar sobre el divorcio. Dijo que nos veríamos en Boots Bar a las 5:30. Conecté mi teléfono celular a mi computadora y transferí todas las fotos que había tomado de Amy y Bartram a él, luego imprimí 3 juegos y los puse en sobres. Al mediodía llegué a casa de Mario y vi que Janet ya estaba allí. Ella salió a mi encuentro y yo la besé en la mejilla y le dije, ojalá nos hubiéramos conocido en circunstancias más felices. Hicimos una pequeña charla hasta que ordenamos y luego le conté lo que había sucedido el día anterior. Le entregué un sobre con las fotos que había tomado y ella las sacó y las miró. Me sorprendió lo tranquila que los miraba. Los volvió a meter en el sobre y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Divorciarte de ella? ¿Y no hay posibilidad de hacer las cosas bien? No después de verlo todo con mis propios ojos. Bueno, supongo que tendré que hacer lo mismo. Esta no es la primera vez que su gran pene lo mete en problemas. Lo perdoné la última vez, pero le dije que si volvía a suceder, sería cosa del pasado. Puede que no tengas la oportunidad de echarlo. Lo buscaré y cuando lo encuentre, no estará bien.
probablemente terminará en el hospital. Puedes tomar todas sus cosas y apilarlas en la habitación del hospital. Si lo atrapas, dale un par de patadas en las pelotas de mi parte. Le dije que lo haría. Después de lo cual nos levantamos y nos fuimos. Conocer a Mike solo confirmó lo que ya sabía. Vivíamos en un estado donde no hay divorcio, por lo que todo se dividiría 50-50. Amy recibiría a los niños y yo pagaría la manutención de los hijos, pero dado que nuestros ingresos eran prácticamente iguales, no tendría que pagar pensión alimenticia ni manutención separada, como se llamaba en nuestro estado. Le dije que me preocupaba que los niños no fueran míos y me aconsejó que me hiciera una prueba de ADN. Le di 2 juegos de fotos y le dije que quería que Bartram fuera demandado por enajenación de afecto y que la empresa donde ambos trabajaban fuera demandada por no cumplir con la CPNP, que establece que no puede haber una relación fraternal entre supervisores y subordinados. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Podría costarle a Amy su trabajo y luego probablemente tendrías que pagar la manutención de los hijos por separado. No me importa, Mike. Tan solo hazlo. Discutimos algunas cosas más y él me advirtió que no me mudara de la casa y le diera la posesión. No podía echarla por los niños, así que tuve que hacer todo lo posible para coexistir hasta que la situación del divorcio se solidificara y la corte diera instrucciones. Deje que la corte decida quién se queda y quién se va. Pero tenga en cuenta que los tribunales de este estado casi siempre están del lado de la esposa cuando hay hijos involucrados. Te espera un viaje difícil, amigo. ¿Estás seguro de que Amy y tú no podéis arreglar las cosas? Solo mira las fotos. No muestran los sonidos que escuché cuando los miré a los dos, pero las imágenes y los sonidos están grabados en mi cerebro. Entonces, no hay posibilidad. Volveremos a estar juntos y resolveremos las cosas. Simplemente entré en acción y solicítela lo antes posible. Consígueles un trabajo a ella y a Al, si puedes. A mí no sonreía cuando llegué a casa. Solo tenías que hacerlo. Podríamos haber resuelto las cosas y haberlo superado, pero tenías que ir y decírselo a Janet. Ella lo echó de la casa por tu culpa. No por mí, Amy, sino por lo que tú y él estaban haciendo. Y lamento que ella lo echara. Solo hará que sea más difícil encontrarlo. Recuerda que te lo advertí, Rob. Esa noche me levanté a las 3 en punto mientras todos los demás en la casa dormían y limpié las mejillas de los niños dormidos con hisopos de algodón. De camino al trabajo, dejé los hisopos en el laboratorio local y me ofrecí a pagar más si podía acelerar las pruebas. Algo en palabras de Amy. Recuerda que te lo advertí, Rob. Y yo estaba en el banco cuando las puertas del vestíbulo se abrieron a las 9. Limpié todas las cuentas y la caja fuerte, fui por la calle a otro banco y abrí una cuenta solo a mi nombre. Tendría que dar cuenta de ello más adelante en el divorcio, pero al menos tendría los fondos para pagar la casa y cuidar a los niños. Se me ocurrió otro pensamiento en la oficina y llamé y cancelé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas para que Amy no pudiera hacer depósitos en efectivo. Es bueno que haya hecho todo eso, porque cuando llegué a casa esa noche, un hombre se me acercó, me entregó un sobre y me dijo, te han acusado y te aconsejaría que te alejes al menos 500 pies de esta casa porque en el sobre hay una orden de restricción temporal. Abrí el sobre y de hecho había una orden de restricción que decía que no podía acercarme a menos de 500 pies de la casa, a mí y los niños. Su abogado obviamente trabajaba mucho más rápido que Mike, pero supongo que en su defensa, él no sabía qué velocidad se requería y yo tampoco. Miré hacia la casa y vi a Amy parada allí, sonriendo. Saqué el auto del camino de entrada, alcancé la esquina y llamó a Mike a su celular. Lo puse al día y le pregunté cómo podía entrar a la casa para recoger mis cosas, y él dijo que tenía amigos en el departamento del sheriff y que vería qué podía hacer y me llamaría. Mientras hablaba por teléfono, le dije que cambiara la redacción del divorcio de diferencias irreconciliables a adulterio y que comenzara a perseguir a Bartram, Amy y la compañía de Bartram con venganza. Quémalos, Mike. Quémalos.
Me volvió a llamar 15 minutos después y me dijo que 2 agentes del alguacil llegarían en media hora y me darían acceso a la casa. Pero hasta que contactó a alguien en el juzgado para organizar más acciones, solo pude sacar mi ropa y artículos de tocador de la casa. 20 minutos después, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Encendí el auto, me alejé y estacioné detrás de ellos. Se presentaron y me dijeron que me quedara quieto hasta que me llamaran. Y luego caminaron hasta la casa y tocaron el timbre. Amy respondió y, después de una breve conversación, los ayudantes del alguacil me dejaron pasar. Me advirtieron que solo podía llevar ropa y artículos de tocador, y los seguí hasta la casa. Mientras subía las escaleras, me asomé a la cocina para ver si había niños. No había niños, pero estaba Al, que estaba sentado a la mesa de la cocina bebiendo una cerveza que había comprado y pagado. No pude resistirme a ir tras él, pero eso habría sido una tontería con 2 alguaciles alrededor. Amy nos siguió escaleras arriba y se quedó en la puerta mirándome empacar. Fue infantil, pero no pude evitarlo, así que mentí y le dije, sin mirar en su dirección, que lo arruinaste, Amy. Realmente la cagaste esta vez. Pasé la mayor parte del día en la oficina pensando en nosotros y finalmente decidí que podíamos sentarnos y resolver las cosas. Después de todo, juraste que me amabas un poco. Con amor, Amy. Crueldad mental, una orden de restricción. No tenemos ninguna posibilidad ahora, Amy. Piensa en eso después de que me haya ido. Estábamos a horas de quedarnos juntos, pero lo arruinaste. Y Al, sentado en la cocina bebiendo mi cerveza, clavó el clavo. Cerré la maleta, me di la vuelta y salí de la casa. Al día siguiente, Amy me llamó al trabajo. A la luz de lo que dijiste anoche en la casa, me gustaría sentarme a hablar contigo. De ninguna manera, Amy. Lo que me hiciste anoche, más el hecho de que Al esté sentado en la casa de la que me cerraste, ha acabado con todo y ha destruido cualquier oportunidad para nosotros. Además, no puedo sentarme a hablar contigo. Has arreglado las cosas para que no pueda acercarme a 500 pies de ti, ¿recuerdas? Adiós, Amy. 2 días después, volví a la casa con 2 hombres de la corte que iban a supervisar la remoción de mis pertenencias de la casa. Todo el tiempo que estuve allí, Amy me exigió que me sentara a hablar con ella. Pero la ignoré hasta que llevé la última carga a U-Hole. Estábamos en el dormitorio y ella murmuró que podríamos resolver las cosas si hablaba con ella. La invité a mi casa y cuando llegó, le señalé el baño del dormitorio. Ella vio a lo que yo señalaba y su rostro cayó. Había artículos de tocador para hombres en el mostrador y no eran míos. No usé Old Spice ni el Speed Stick de Manon. Adiós, Amy. Solo recuerda que sea lo que sea que se te presente, te lo provocaste a ti mismo y era evitable. Siguiente capítulo. Después de eso, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Amy recibió documentos en el trabajo con una contrademanda por adulterio. A Al, también en el trabajo, le entregaron documentos acusándolo de alienar el afecto. Su empleador fue demandado por no cumplir con parte del manual de políticas y procedimientos con respecto a la relación subordinada del supervisor, lo que resultó en la disolución de mi matrimonio. 3 días después, tanto Al como Amy fueron despedidos. Al, siendo el supervisor de Amy, era el perdedor. Pero Amy luchó por su despido, alegando que Al había amenazado con quitarle el trabajo si no cedía ante él. La compañía no lo creyó y apoyó su despido, por lo que Amy contrató a un abogado para demandarlos por despido injustificado. Ella y Al deben haber estado de acuerdo en que lo que Amy decía era lo correcto porque mientras todo esto sucedía, todavía vivían en nuestra casa. 3 semanas después de que presenté la solicitud, hubo una audiencia para extender la orden de restricción temporal y el juez la rechazó y reprendió al abogado de Amy por presentarla en primer lugar. Una semana después, hubo una audiencia preliminar de divorcio. Mike me advirtió que las cosas no saldrían a mi favor.
Es casi seguro que le darán a Amy la custodia temporal de los niños y el uso completo de la casa hasta que se resuelvan los términos del divorcio. Y se le pedirá que continúe pagando la casa y los servicios públicos. También es probable que se le otorgue pensión alimenticia temporal y manutención de los hijos. Su abogado también está presionando para obtener el dinero que retiró de las cuentas, y estoy seguro de que el juez mencionará eso. Le entregué el sobre y le dije, esto puede afectar el problema de la pensión alimenticia. Lo abrió, leyó lo que había dentro y dijo, maldita sea, Rob, lo siento mucho por ti. ¿Alguna idea de quién es el verdadero padre? Estoy dispuesto a apostar la vida de Amy a que son de Al. Probablemente no afectará esta audiencia de ninguna manera porque es solo una audiencia preliminar y los servicios de protección infantil querrán autenticar los documentos, pero definitivamente afectará la decisión final. ¿Tendré la oportunidad de hablar? Sí, pero tendría mucho cuidado con lo que digo si fuera tú. Salió como Mike dijo que saldría. Amy consiguió la casa, los niños y la manutención temporal de los hijos. Me ordenaron pagarle a Amy la mitad de lo que había retirado de mis cuentas y ahorros. Pero de alguna manera los 5 certificados de depósito pasaron desapercibidos y ciertamente no los mencioné. El abogado de Amy intentó que el juez me ordenara pagar sus honorarios, pero Mike se opuso. Este no es un caso en el que mi cliente demanda el divorcio y su esposa se ve obligada a responder. En este caso, ella demandó a mi cliente y él simplemente respondió. Dado que su esposa inició la demanda, ella debería ser responsable de sus honorarios legales. El juez decidió el caso a nuestro favor, y eso me hizo sonreír. Cuando el juez, siguiendo el consejo de los servicios de protección infantil, ordenó la manutención de los hijos, Mike se opuso y presentó un documento con los resultados de las pruebas de ADN que mostraban que yo no era el padre biológico de los niños. Me ordenaron pagar manutención temporal de los hijos hasta que CPS confirmara el documento. Si los documentos son correctos, cualquier manutención de los hijos que pague se deducirá de la parte de la distribución que le corresponde a su esposa. Vi a Amy cuando Mike mencionó la paternidad de los niños y ella no mostró sorpresa. La perra lo sabía todo desde el principio. Cuando el caso llegó a su fin, el juez me preguntó si entendía completamente las órdenes judiciales. Entiendo lo que dijiste, pero no entiendo por qué. ¿Por qué mi esposa adúltera obtuvo la custodia de los niños? Seguramente no es ventajoso para ellos vivir con una mujer que trajo a su amante a la casa el mismo día en que me demandó por el divorcio. ¿Qué tipo de ejemplo es ese para ellos? Ni siquiera hemos estado juntos 6 semanas y ella ya tiene a otro hombre en la cama. ¿Y por qué debería quedarme con la casa solo para que el hombre con el que mi esposa puta me engaña pueda tener un techo sobre su cabeza? Todo lo que hizo el juez fue ordenar a CPS que investigara mis acusaciones y se las informara en un plazo de 10 días. Cuando salíamos de la sala del tribunal, a mí se me acercó y me dijo, ¿cómo pudiste hacerles esto a tus hijos? No son míos, Amy. Y vi tu cara cuando Mike mencionó el ADN. No había sorpresa en tu cara, Amy. No es ninguna sorpresa. Lo sabías desde el principio. Esa es otra cosa por la que te debo. Sí, claro. Lo que tú digas. Solo asegúrate de que tenga el dinero mañana. Y ella se alejó. Y, ella no lo sabía, pero no iba a recibir ni un centavo de ese dinero. Al menos no en el corto plazo. Pensé que podría aguantar unas semanas hasta que me arrastraran a la corte y me amenazaran con desacato si no pagaba. Pero incluso entonces, probablemente podría aguantar 1 o 2 semanas más. Siguiente capítulo. El día después de la audiencia, Mike me llamó para informarme que el antiguo empleador de Amy había ofrecido un acuerdo. Es un poco pequeño y creo que podemos conseguir más, dijo. Para ser honesto, sin embargo, la única razón por la que los demandé fue para meterme con Amy y Bartram. Estaba contento de dejar que se salieran con la suya. Digamos,
mientras estamos en el tema, sabes que no vamos a obtener nada de Bartram, especialmente porque está desempleado y lo poco que pueda encontrar se destinará a su esposa para la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Olvídalo. Sigue así y haz que le pague un abogado. Si ganamos, podemos obtener un juicio en su contra y eso siempre se cernirá sobre él como una gran nube negra. La mención de Mike de que Al tenía que pagar la manutención de los hijos me recordó que hacía tiempo que no hablaba con Janet. La llamé y le pregunté cómo iban las cosas. No, genial. Las cosas están un poco apretadas ya que Al no está trabajando y no está pagando lo que el tribunal le ordenó pagar. Afortunadamente, vacié las cuentas bancarias antes de echarlo. Odio decirte esto, pero es probable que la situación empeore. Resulta que mis dos hijos tienen un padre biológico, Al. Y probablemente tendrá que pagarle a Amy la manutención de los hijos cuando nos divorciemos. O tal vez no, ya que viven juntos. ¿Viviendo juntos? Yo no sabía eso. ¿Cómo te va con la demanda contra la antigua empresa de Al? No tengo ningún reclamo en su contra. ¿Por qué lo harías? Le expliqué y ella me agradeció la información. Y dijo que haría que su abogado la investigara. Entonces dije, si hay algo que pueda hacer para ayudar. Solo házmelo saber. Espero que no estés asumiendo lo que estoy pensando. ¿Y qué es? El hecho de que Al se haya follado a tu esposa no significa que te lo vaya a hacer para vengarte. Ese es un pensamiento repugnante. Lamento haberte molestado y colgar. Lo que ella dijo al final de la conversación me dejó un mal sabor de boca y arruinó mi estado de ánimo. Y me quedé de ese humor todo el día. Cuando llegué a casa del trabajo, quería lastimar a alguien. Así que decidí que era hora de tratar con Hall, pensando que, dado que estaba sin trabajo, estaría buscando uno. Acordé tomarme el día libre al día siguiente y estacioné frente a la casa a las 6 de la mañana. Los niños se fueron a la escuela a las 7:20 y a las 8 vi que el Blazer Chevy de Al salía de mi garaje y bajaba la calle. Lo seguí hasta el estacionamiento del centro. Aparqué a 3 espacios de él, salí del auto y me agaché. Me paré entre él y el ascensor y cuando se acercó a donde estaba agachado, me levanté y dije, «Buenos días, Al». Al menos para mí. Pero no estoy seguro de que sea bueno para ti. Se dio la vuelta e intentó huir, pero lo agarré y le golpeé la mierda. No es de extrañar que 2 policías se presentaran a trabajar al día siguiente y me arrestaran por agresión y agresión. Pasé la noche en la cárcel y comparecí ante un juez al día siguiente. Me leyeron los cargos, me preguntaron cómo me comporté y les dije que no era culpable. ¿Estás seguro de que quieres declararte inocente? El señor Bartram está bastante seguro de que usted fue su abusador. Oh, definitivamente le pisoteé el trasero. ¿Pero no soy culpable de asalto y agresión? No. ¿Cómo lo llamarías entonces? Asegurarse de que se haga justicia. No entiendo tu pensamiento. Dijo que se ha estado divirtiendo con mi esposa a mis espaldas durante años. Fue padre de 2 hijos que él y mi puta ex-esposa me hicieron creer que eran míos y que tenía que pagar por ello. Tal vez sea así, pero no hay ley contra el adulterio en este estado. Y entonces tuve que buscar justicia por mi cuenta. La ley. No me importa la ley. El sistema legal apesta cuando se trata de casos como el mío. Mi esposa me engaña durante años. Deja a los niños con su amante y, ¿qué hacen los tribunales? Ellos la recompensan. Ella se queda con la casa y yo tengo que pagarla y su mantenimiento. Y mientras hago eso, ella traslada a su amante allí y termino pagando para que él tenga un techo sobre su cabeza. Tengo que pagar una pensión alimenticia a su culo infiel. Y cuando el divorcio sea definitivo, ella recibirá la mitad de todo. Ella hace trampa y los tribunales la recompensan a ella y a la parte lesionada, yo recibo lo que se merece del mismo sistema legal que tanto ensalzas. Si la ley no me hace bien, tengo que hacerlo yo mismo. Violaste la ley de todos modos.
Y por tu propia admisión, lo admites. No, no lo hago, admito que estoy buscando la justicia que se me debe. Estoy perfectamente dispuesto a que el jurado escuche mi historia y emita un veredicto. Puede que estés listo. Pero no tengo intención de permitir que la Corte desperdicie recursos en este caso. Admitiste en audiencia pública que, como dijiste, le pisoteaste el trasero. Así que no tengo más remedio que declararte culpable y sentenciarte a 6 meses en la cárcel del condado de Fairmont. Gracias. ¿Te pido perdón? Acabas de ayudarme a obtener justicia para mi esposa. Ella no recibirá pensión alimenticia ni manutención de los hijos durante 6 meses. No pagaré la casa. Y como fue despedida de su trabajo, no tiene dinero y no podrá pagar la casa. La casa será embargada, y ella y su amante serán arrojados a la calle. Y 6 meses en la cárcel significa que perderé mi trabajo y ella no podrá obtener dinero de mí cuando salga. Entonces, sí. Gracias. ¿Tirarías toda la plusvalía de tu casa? ¡Qué equidad! Obtuvimos un segundo préstamo para instalar aire acondicionado central y una piscina. Si lo vendemos, obtendremos lo suficiente para cubrir gastos y comisiones. Y dividiremos un par de miles entre nosotros. Prefiero que pierda incluso eso. No voy a conseguir nada de todos modos. Para cuando salga de la cárcel, le deberé 6 meses de pensión alimenticia. Y estoy seguro de que este maravilloso sistema legal suyo se encargará de que se pierda mi parte de las ganancias y se la entregue a ella para pagar la deuda. El juez simplemente negó con la cabeza. Siguiente capítulo. Pasé 4 meses en la cárcel del condado. Mike me visitaba una vez a la semana. Y en la tercera visita, dijo que tenía una oferta de la antigua compañía de Amy que pensó que deberíamos aceptar. Y le dije que lo aceptara. Cobra el cheque tan pronto como lo recibas y pon el dinero en algún lugar al que Amy no pueda acceder. Al final del primer mes, tuve una visita inesperada. Amy vino a visitarme. Cuando estás en prisión, nadie puede visitarte. Tienes que darles una lista de las personas que quieres ver. Y si alguien que no está en esa lista viene a verte, se acerca a ti y te pregunta si quieres ver a esa persona. A mí no estaba en mi lista, pero la curiosidad me hizo aceptar verla. Me senté frente a ella con la partición de la sala de citas entre nosotros. Amy sonrió y dijo, el naranja no es tu color. Mi armario es un poco limitado aquí. ¿Qué quieres, Amy? Quiero que hagas arreglos para que consiga algo de dinero. Necesito pagar la casa y las facturas de servicios públicos. No he podido conseguir un trabajo y las cosas están apretadas. Estoy luchando por alimentar a los niños. Entonces, si tu amante imbécil diera por sentado sus palizas por entretener a mi esposa en lugar de demandarme, no estaría aquí. Y tus problemas de dinero no serían tan serios. Pero él me trajo aquí, así que pon tus problemas de dinero en él. ¿Qué pasa con la comida en la mesa para los niños? Son sus hijos. Deja que él los alimente. ¿Cómo puedes decir eso? Es cierto, él era un donante. Pero tú eres su padre. Eres el único padre que han conocido. No saben nada de Al. Saben que está en nuestra casa. Y que te diviertes con él. Aunque, por cierto, sigues casada conmigo. Quiero decir, tú eres su padre, Rob. Has estado ahí para ellos desde el primer día y los amaste hasta la muerte hasta el momento en que te enteraste de Al y de mí. No puedes rechazar ese amor, Rob. No han hecho nada para lastimarte. Ódiame, pero no aceptes lo que les hice. El problema es, Amy, que si te doy dinero para comida, no serán solo los niños comiéndoselo. Te alimentaré a ti y a Bartram también. Te he amado demasiado tiempo como para levantarte la mano y hacerte lo que le hice a Bartram. Pero no tengo ningún problema en verlos morir de hambre a los dos. ¿No te preocupa que perdamos la casa si no ayudas? ¿Te refieres a la casa de la que me dejaste fuera?
la casa donde te has estado divirtiendo con tu amante cada vez que puedes. Esa casa no significa nada para mí desde que pusiste a Bartram en ella. Necesitas buscar más trabajo, Amy. Y necesitas presionar a Bartram para que sea el jefe de tu casa. Le está costando encontrar trabajo, y lo poco que encuentra logra conseguir a Janet. Dios, Amy, lamento mucho arruinar tu vida. ¿Qué es eso que siempre dicen? La vida es una perra. Me levanté y me fui. Siguiente capítulo. Mi única visitante habitual era mi hermana Megan. Ella venía una vez a la semana, y en una de sus visitas, unas 3 semanas después de la visita de Amy, me dijo que Amy la había llamado y le había pedido que la defendiera y tratara de que le diera algo de dinero. Ella jura que solo lo usará para los niños. Creo que deberías hacer eso, Rob. No quiero que los niños sufran, pero planeo obtener la custodia total cuando salga. Y mi único gancho es demostrar que ella no puede cuidarlos adecuadamente y que les está dando un mal ejemplo al vivir en pecado con Bartram. Si ella y su imbécil padre biológico ni siquiera pueden alimentarlos, los tribunales se verán obligados a volver su atención hacia mí. El hecho de que los necesite a pesar de que Bartram es su donante debería mostrar cuánto me importan. Si le doy alguna ayuda, exagerará mis expectativas. Además, no me importa lo que ella diga porque no confío en ella. Durante 6 años me ha estado apuñalando por la espalda con una sonrisa en la cara, así que no hay forma de que crea una palabra de lo que dice. ¿Te molestarías conmigo si los ayudara? Estoy en prisión, Megan. No puedo evitar que hagas lo que quieras. Megan sí los ayudó, pero no con dinero. Ella compraba ropa para los niños, y tal vez una vez a la semana les llevaba la compra. Aprendí de Megan que Amy finalmente había logrado encontrar un trabajo decente y remunerado, y de ella que las cosas no iban bien para la familia. Parece que, dado que Bartram no pudo encontrar un trabajo digno de él, dejó de buscar por completo. Había trabajos, pero aparentemente estaban por debajo de él en estatus o no pagaban lo suficiente. De conversaciones con los hijos de Megan, aprendí que Bartram y Amy a menudo peleaban por el sentado boca abajo en casa todo el día. Esto me trajo una gran sonrisa a la cara. En el tercer mes, tuve otra visita inesperada. Janet apareció el día de la visita. Como ella no estaba en mi lista de visitantes, me preguntaron si estaría dispuesta a hospedarla. Al igual que con Amy, la curiosidad me obligó a decir que sí. Recordé nuestra última conversación y me pregunté por qué quería verme. Hubo una sensación de déjà vu cuando me senté frente a ella y ella dijo, el naranja no es tu color. Eso me han dicho. ¿Qué te trajo aquí? Culpa. ¿Culpa? ¿De qué eres culpable? De maltratarte. G. ¿Cuándo fue eso? La última vez que hablamos por teléfono. Estaba de mal humor y no trato bien a los hombres en general. Pero esa sigue sin ser una razón para decirte lo que dije. Y me disculpo por ello. Bueno, admito que me cabreó, pero está bien. Hablamos un poco más antes de irse, y me hizo prometer que la llamaría cuando saliera. Pasé 4 meses en la cárcel del condado y salí temprano cuando el hacinamiento se convirtió en un problema. Era elegible para la excarcelación porque ya había cumplido 2/3 de mis sentencia. Y a pesar de estar en la cárcel por agresión, que era un delito grave, no era un peligro para la comunidad. Mike estaba esperando que me llevara cuando me soltaron. Me llevó a un motel, pagando el alquiler de una semana, y conseguí una habitación hasta que encontré un apartamento. En el camino, me informó sobre la situación. Amy no va a luchar por el divorcio, pero sí por la custodia de los hijos, la manutención de los hijos e incluso intentará obtener la manutención de los hijos. Aunque no creo que ella tenga ninguna posibilidad de conseguirlo ahora que te has ido. Presentaré una petición para una audiencia. Y después de eso será solo cuestión de tiempo. ¿Has decidido qué vas a hacer con el cheque que recibiste del empleador de Amy?
simplemente lo pondremos fuera del alcance de Amy hasta que el divorcio sea definitivo. Ahora que estás fuera de escena, puedes esperar ser arrastrado a los tribunales nuevamente por el dinero que le debes a Amy. Eso está bien. Mi excusa será que no pude conseguir el dinero para ella mientras estuve tras las rejas. Dirán que podrías haber hecho un trato. Y para que esa perra sepa dónde está mi banco, de ninguna maldita manera. Ella encontrará una manera de conseguir lo que haya allí. Y dado que los tribunales de este estado se inclinan a favor de las mujeres, probablemente la ayudarán. Esa puta me apuñaló por la espalda y me mintió durante años. No hay forma de que crea que ella no me destruiría si pudiera. A la mañana siguiente, fui a trabajar y le pregunté a Frank si tenía alguna vacante. Y me dijo que fuera a trabajar y que no lo molestara con preguntas estúpidas. Después del almuerzo, llamé a Amy y le dije que quería ver a los niños. A lo que ella se rió. Cuando tengo dinero, puedes ver a los niños. Colgué el teléfono y llamé a Servicios de Protección Infantil. Les dije que quería ver a los niños y Amy se negó a dejarme. Me dijeron que tenía razón. Si ella no quería que los viera, podía negarse. Revisamos su documentación y era correcta. Tú no eres el padre paterno y ella es el padre materno. Así que todo está en sus manos. Sus derechos de visita, si los hubiera, serán determinados por el tribunal. ¿Entonces no tengo que pagar manutención infantil? Eso también lo decidirá el tribunal. Actualmente tiene una orden judicial para pagar la manutención de los hijos, por lo que tendrá que ir a la corte para que se levante esa orden. Supongo que puedo inferir de su actitud que mis posibilidades de obtener la custodia son improbables. No tengo la libertad de discutir cuál podría ser nuestra recomendación a la corte. Le agradecí su tiempo y colgué. Llamé a Amy y le dije que estaría en la casa de los niños a las 7 y que traería el dinero conmigo. No te dejaré a solas con ellos. Estaré por aquí todo el tiempo que estés de visita. Fui al banco, cogí 500 y los puse en un sobre. Exactamente a las 7 en punto toqué el timbre y Amy lo abrió. Le entregué el sobre. Ella lo abrió, vio el dinero y se hizo a un lado para dejarme entrar. Casi pierdo los sentidos cuando entré a la sala de estar y vi a Bartram sentado allí. No sé qué mostraba mi rostro, pero fuera lo que fuera, él me miró fijamente, se levantó y salió corriendo de la habitación. Brian y Susan se sentaron en el sofá y me miraron. No los había visto en más de 4 meses y esperaba que se levantaran y corrieran hacia mí gritando papá, papá. Pero ellos simplemente se sentaron allí. Y luego Susan dijo las palabras que terminaron metiéndome en la cárcel. ¿Por qué lastimaste a nuestro padre? Pensé que era tu padre. Mamá nos dijo que yo no y que papá era nuestro padre. Miré a Amy y vi que sonreía. Me alejé de los niños y me dirigí a la puerta. Amy se rió y dijo, date prisa. Cuando pasé junto a ella, le arrebaté el sobre de las manos y gruñí, comí mierda y moriste, perra inútil. Siguiente capítulo. Después de eso, los eventos se desarrollaron rápidamente. Me llevaron a la corte y me ordenaron pagarle a Amy la cantidad que la corte había ordenado originalmente más la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. Le dije al juez que moriría antes de darle un centavo a esa puta infiel. Me dijo que lo hiciera o me declararía en desacato al tribunal y le dije que ese día era la primera vez que tenía razón. Se le cayó el martillo y dijo 500 o 30 días. Acepté 30. El día 29 me presenté nuevamente ante el juez y él me preguntó si había reconsiderado mi posición y le dije hasta cierto punto. ¿Le importaría explicar que me niego a pagar la manutención de los hijos de niños que incluso la corte sabe que no son míos y CPS puede confirmar que no soy su padre? En cuanto a la manutención de los hijos, estoy dispuesta a pagarla, pero me niego absolutamente a pagar la casa mientras la mujer con la que lamentablemente todavía estoy casada vive con su amante en la casa. No pagaré por un techo sobre la cabeza de este hombre. Desalojarlo y mantenerlo fuera y voy a pagar por la casa.
¿Me estás diciendo que CPS sabe que no eres el padre de los niños? Sí. Continuaré la audiencia hasta mañana hasta que pueda verificar su declaración a CPS. Cuando me sacaban de la sala del tribunal, vi la expresión en el rostro de Amy. Ella sabía que la decisión de manutención de los hijos sería a mi favor y estaba furiosa. Estaba tan segura de que iba a tener éxito en follarme de nuevo. A la mañana siguiente estaba nuevamente en la corte, pero no estaba satisfecho con el resultado. El informe de investigación de CPS mostró que yo no era el padre de los niños y que Alcy vivía con Amy. El juez canceló la manutención de los hijos y redujo la manutención de los hijos de Amy en 1/3, lo que hizo retroactivamente. Pero aún así se me ordenó pagar los atrasos en la manutención de los hijos y pagar la casa. Luego sorprendió a todos, especialmente a Amy, al decir que, dado que la señora Laca ha acogido a una huésped, ella puede ser responsable de todos los servicios públicos y el seguro del hogar. Hasta ese momento, estaba listo para decirte que te jodas y aguantes otros 30 días. Pero de repente decidí pagar. Lo pensé un poco. Extrañamente, Amy estaría furiosa por lo que había hecho el juez. Pero el hecho de que volviera a la cárcel la animaría. Así que decidí que necesitaba rechazarla. Por otro lado, darse cuenta de que obtendría dinero de mí la animaría un poco. Pero el hecho de que pagara 1/3 menos de lo que ella esperaba, además de la falta de manutención de los hijos y la sonrisa que le daría cuando saliéramos de la corte, disminuiría esa alegría. El juez ha ordenado que el dinero esté en manos del tribunal dentro de las 48 horas o emitirá una orden de arresto. La sonrisa que le di a Amy cuando salí de la sala del tribunal parecieron enojarla y mejoraron mi día. Me llevaron de regreso a la cárcel y me dejaron en libertad, después de lo cual fui a un restaurante a comer adecuadamente. Después de comer, pasé por la casa de mi hermana para recoger mis cosas que ella había recogido del motel. Cuando fui a la cárcel, hablamos un rato y mencioné el tema de Amy lavando el cerebro de los niños. Megan me dijo que no lo tomara como algo personal. Son niños pequeños y como tú no estabas cerca, solo Amy habló con ellos. Los niños pequeños son impresionables. Aún tendrás la oportunidad de hablar con ellos. Pero nunca hablé. En la audiencia del juicio final, me encontré nuevamente en un dilema. Amy obtuvo la custodia total de los niños y ni siquiera me dieron derechos de visita. El informe de CPS declaró que la madre y el padre biológico de los niños sentían que yo interferiría demasiado en sus vidas. Y dado que el padre biológico se iba a casar con la madre y formar una familia, sería en el mejor interés de los niños que yo no estuviera presente en sus vidas. El juez dictaminó que Amy tendría uso de la casa familiar hasta que los niños cumplieran 18 años, momento en el que la casa podría venderse y las ganancias dividirse entre nosotros. Se agregó una estipulación de que si Amy se casaba, la casa podría venderse. La pensión alimenticia reducida se mantuvo vigente y yo debía pagarla durante 3 años o hasta que Amy se volviera a casar, lo que ocurriera primero. Estaba furiosa cuando salí de la sala del tribunal y cuando pasé junto a Amy, ella sonrió y me dio el dedo. Lo reflexioné durante aproximadamente una semana, pero finalmente lo dejé y comencé a hacer planes. Seré honesto, no estaba pensando con claridad. Pero Amy ya me había jodido lo suficiente y estaba fuera de mi alcance. Cancelé mi seguro y comencé a vigilar la casa, esperando la oportunidad adecuada. 4 días después de cancelar el seguro, recibí una llamada de Amy. La compañía hipotecaria llamó y dijo, ¿cancelaste tu seguro? Sí, me estafaste tanto que estoy tratando de encontrar formas de reducir mis costos. Puedo obtener una mejor tarifa con el mismo seguro en Ulster. La compañía hipotecaria dijo que necesita una póliza sobre la casa dentro de los 5 días o recibirán la póliza y le facturarán por ella. La mujer con la que hablé dijo que sería una ventaja para nosotros obtener una póliza, ya que la compañía de seguros que usan suele ser bastante cara. Lo investigaré. 2 días después de esa llamada, tuve la oportunidad que había estado esperando.
Amy se fue a trabajar media hora después de que los niños se fueran a la escuela y a las 8:30 Bartram salió del garaje con su blazer y se fue. Tan pronto como se perdió de vista, me detuve en el garaje y presioné el botón del abridor de la puerta del garaje. Sorpresa, sorpresa, funcionó. Me detuve en el garaje y cerré la puerta detrás de mí. Sacando ambas latas de gasolina de 5 galones del baúl, entré. Le di un buen baño a todo lo que había en la casa y luego saqué el auto del garaje. Volví a la casa y le prendí fuego. Conduje hasta el aeropuerto, estacioné el auto a largo plazo y tomé un avión a la ciudad de Panamá. Durante todo un mes me tumbé al sol y perseguí chicas. Incluso atrapé a algunos de ellos. En mi último día en la ciudad de Panamá, fui al banco, alquilé una caja de seguridad y la pagué con 10 años de anticipación. Antes de Left a Florida, limpié todas mis cuentas y puse el dinero en el depósito de seguridad. Caja. Sabía que probablemente iría a la cárcel por lo que había hecho, pero no me importaba porque le tendería una trampa a Amy a lo grande. Ella perdería todo en el incendio y ninguna cantidad de seguro podría reemplazar nada. Probablemente ella vendría a por mí para conseguirlo, pero no pudo conseguir ni un centavo de mí mientras estuve tras las rejas. E incluso cuando me soltaban, ella jugaba al infierno recibiendo un centavo de mí. De vuelta en la ciudad, pasé por la tienda a recoger mis pertenencias personales que había dejado allí y le pedí disculpas a Frank por dejarlo en la estacada. Dijo que me entendía porque él mismo había pasado por un divorcio bastante amargo. Luego me preguntó si estaba bien y listo para volver a trabajar. Tuve que decirle que no, que probablemente iría a prisión por un tiempo. Él preguntó por qué y yo se lo dije. Se rió y dijo que desearía tener el coraje de hacerle algo así a su ex. Llamé a Mike y le invité a almorzar. Me conoció en casa de Mario y, sentándome a la mesa, me dijo, esta vez estás realmente en problemas. Todo el mundo quiere un pedazo de tu trasero. Será mejor que te quedes quieto. El juez lo declaró en desacato al tribunal porque le ordenó quedarse en casa. La fiscalía presentó un montón de cargos en su contra, desde incendio premeditado hasta destrucción de propiedad privada. Amy quiere que te claven en un poste telefónico para que pueda venir a tu casa 2 o 3 veces al día y azotarte. Sin embargo, es posible que le complazca saber que tan pronto como Amy dejó de tener un techo sobre su cabeza, Al se separó. ¿Cómo pueden silenciar a un pirómano? Era mi casa y no engañé a la compañía de seguros. Es más, cancelé el seguro para que no recibieran nada. La compañía hipotecaria probablemente esté enojada porque no tiene garantía sobre el préstamo, pero sigo siendo responsable del préstamo y acabo de enviarles el pago de este mes la semana pasada. Mientras haga los pagos, no corren peligro. Era mi casa. Podía hacerlo. ¿Qué quisiera con él? Eso puede ser cierto en su mente, pero le aseguro que la corte no lo ve así. Tenía razón, por supuesto. Y después de un mes de disputas, elaboré un acuerdo de culpabilidad según el cual cumplí 3 años en la institución correccional estatal de Albion. Después de cumplir la mitad de su sentencia, usted es elegible para la libertad condicional. Y cuando me lo ofrecieron, lo rechacé. No quería estar bajo el escrutinio de un sistema legal que había llegado a odiar y pasar por todo, haz esto o tendré que enviarte de regreso o no puedes hacer esto o violarás tu libertad condicional. Fui liberado después de 2 años y medio con una sentencia suspendida por buen comportamiento en prisión. Mike, mi hermana e incluso Frank me visitaban regularmente, quienes me hacían prometer que lo visitaría cuando saliera. Janet incluso me visitó un par de veces, haciéndome prometer que la llamaría cuando saliera. Además, mientras estaba en la cárcel, logré declararme en bancarrota y deshacerme de todos menos uno de los fallos en mi contra del IRS. Parece que el hecho de que enumeré los intereses de la casa cuando presenté mi declaración de impuestos. Sí, niños y niñas, incluso en prisión, el IRS requiere que presenten una declaración si tuvieron algún ingreso durante ese año. Violó una de sus reglas, ya que la casa ya no existía realmente. Siguiente capítulo.
Cuando Megan y yo nos sentamos a una mesa en Bull's Bar y yo estaba bebiendo un PBR frío, Megan me preguntó qué era lo siguiente. Ve a ver a Frank y vuelve al trabajo. Consigue un apartamento y mira qué puedo hacer para empezar a tener algún tipo de vida social. ¿Vas a ver a los niños? Probablemente no. Amy los tiene, bueno, lavados de cerebro. Y verlos implicará ver a Amy. Y si la veo, iré a la cárcel. Ella tampoco quiere verte. Él todavía quiere destruirte por quemar todo lo que ella poseía. Pero ella ha cambiado en los últimos 2 años. Ella realmente lamenta la forma en que resultaron las cosas. Ella realmente pensó que podía tener su pastel y comérselo también. Ella jura que te amaba y que él era solo entretenimiento y que nunca se suponía que supieras de él de todos modos. Ella dejó en claro que no le importaría que tuvieras una relación con Brian y Susan. Bueno, ¿no es eso muy amable de su parte? Especialmente después de que ella les dijera que en realidad no soy su padre. Dale un poco de holgura, Rob. ¿Qué? Ella lo hizo, tú también. Ambos actuaron por despecho y los niños quedaron atrapados en medio de las cosas. Pasaron algunos fines de semana conmigo y puedo decir que te extrañan. Necesitas reconectarte con ellos. No quiero ver a Amy. Si puede hacer arreglos para que ella los recoja y se los lleve, veremos cómo va. Me registré con Frank. Me dijo que podía volver cuando estuviera listo y le pedí que me diera una semana para acostumbrarme a estar lejos. Volé a la ciudad de Panamá, saqué el dinero de la caja de seguridad y volé a casa. Arreglé las cosas con el agarés, encontré un apartamento, llamé a Janet y la invité a cenar. Epílogo: me reuní con mis hijos y comencé a verlos todos los fines de semana. Janet y yo nos conocimos unas cuantas veces, pero era obvio que seguiríamos siendo solo amigas. Me encontré una novia y parece que le diré que sí en un futuro no muy lejano. Ella debe ser una persona maravillosa para estar dispuesta a cargarse con 2 hijos solo por estar conmigo. Sí, ahora tengo a los niños. Amy encontró novio y se casó. Pero después de 2 años de matrimonio, llegó a casa temprano en la mañana y encontró a Amy en la cama con otro chico. Desafortunadamente para Amy y su amante, su esposo no era del tipo que agarraba su teléfono celular y tomaba fotos como lo hice yo. El esposo agarró un arma y los mató a ambos. No hay pena de muerte en nuestro estado, así que le dieron 20 a cadena perpetua. Le envió una caja de cigarrillos y una tarjeta de agradecimiento todos los meses. Cuando Amy se fue, solicité al tribunal la custodia y me la concedieron. Ahora viven conmigo. Supongo que, como dicen, es verdad. Bien está lo que bien acaba. Al menos para algunos de nosotros. El fin. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.